Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si es tu primera vez visitándonos, te doy una calurosa bienvenida. Espero que te guste lo que tenemos para ti hoy, y si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha generado debate y, seamos sinceros, mucha curiosidad. El título del vídeo lo dice todo: ¿Kerem Bürsin, mi mujer ideal? Vamos a adentrarnos en las profundidades de esta afirmación, a analizarla, a cuestionarla y sobre todo, a entender qué puede significar para un actor tan popular como Kerem. ¿Se trata de una declaración romántica genuina? ¿Es una estrategia de marketing? ¿O simplemente una forma de describir un conjunto de cualidades que admira? Prepárense porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, a desentrañar los posibles significados y a explorar las implicaciones de una frase así. Así que siéntense cómodos, agarren su bebida favorita, porque esto se pone interesante. Y para empezar, pensemos un poco en Kerem Bürsin. Un actor que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su carisma, su talento y por supuesto su atractivo. Ha protagonizado series que se han convertido en verdaderos fenómenos, y su vida personal, como la de muchos famosos, suele estar bajo el escrutinio público. Ahora, ¿qué significa que Kerem Bürsin diga que una persona es su mujer ideal? A primera vista, suena como una declaración de amor profunda, una revelación íntima. Podríamos imaginarlo pensando en una compañera de vida, alguien que comparta sus valores, sus sueños, su día a día. Pero en el mundo del espectáculo, las palabras a menudo tienen capas, significados ocultos, intenciones diversas. Podríamos desglosar la frase desde varias perspectivas. Por un lado, está la interpretación más literal y romántica. Si Kerem ha hecho esta afirmación, ¿quién es esa mujer? ¿Es alguien que conocemos? ¿Una figura pública? ¿O quizás es una descripción de un ideal abstracto, una imagen mental que él tiene de la mujer perfecta para él? Si es así, ¿cuáles son esas cualidades que definen a su mujer ideal? ¿Son cualidades físicas, intelectuales, emocionales? ¿Busca a alguien con quien compartir su pasión por la actuación, o prefiere una pareja que le ofrezca un refugio del mundo de la fama? Es fascinante imaginar los criterios que un hombre en su posición podría tener. Podría valorar la independencia, la inteligencia, el sentido del humor, la ambición, la empatía. Quizás busca a alguien que lo inspire, que lo desafíe, que lo haga crecer como persona. Otra posibilidad es que la frase no se refiera a una persona específica, sino a un conjunto de características. Tal vez Kerem está siendo muy cuidadoso con sus palabras y lo que realmente quiere decir es que hay un tipo de mujer, con ciertas cualidades, que él admira profundamente y que representaría su ideal en una relación. En este sentido podría estar hablando de la importancia de la independencia femenina, de la inteligencia emocional, de la capacidad de una mujer para ser fuerte y a la vez vulnerable. Podría estar expresando un deseo de igualdad en la pareja, de respeto mutuo, de compañerismo. Estas son, sin duda, cualidades admirables en cualquier ser humano, y que una figura pública las destaque puede tener un impacto positivo. Sin embargo, no podemos ignorar el contexto mediático. En muchas ocasiones, las declaraciones de los famosos son cuidadosamente seleccionadas para generar interés, para mantener la atención del público. ¿Podría ser esta una forma de Kerem de jugar con la expectación, de mantener viva la intriga sobre su vida sentimental? A veces las frases ambiguas son las más efectivas para despertar la curiosidad. Si Kerem simplemente dijera «estoy buscando una novia», no generaría el mismo impacto que una declaración más enigmática como «mi mujer ideal». Esta última abre un abanico de posibilidades y especulaciones, alimentando las conversaciones y los artículos de entretenimiento. Ahora, ¿qué pasa si la frase sí se refiere a Hande Erçel, como sugiere el título? La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una de las más comentadas y queridas en el mundo del espectáculo turco. Han protagonizado juntos una serie que los catapultó a la fama internacional, y su química en pantalla era innegable. Durante mucho tiempo los fans esperaban que su relación en la ficción se tradujera en una relación en la vida real, y así fue. Su romance fue un tema recurrente en los medios. Si la afirmación Kerem Bürsin, mi mujer ideal, se refiere a Hande, entonces estaríamos ante una declaración de amor pública y un reconocimiento de que ella cumplía con sus ideales.
¿Qué podría haber hecho a Anne de ser la mujer ideal para Kerem? Si nos basamos en lo que hemos visto de ambos, Anne es una actriz talentosa, carismática, con una gran conexión con sus fans y una imagen pública muy cuidada. Es conocida por su belleza, pero también por su trabajo y dedicación. Podría ser que Kerem admire en Anne esa combinación de profesionalismo, dulzura y fuerza. Quizás su forma de enfrentar la fama, su inteligencia para manejar la presión mediática, o simplemente la conexión personal y emocional que desarrollaron juntos. Si la frase va dirigida a ella, nos habla de un nivel de admiración y amor que trasciende la pantalla. Podría ser que él vea en ella no solo una compañera de vida, sino también una cómplice, alguien que entiende su mundo, que lo apoya y que lo inspira. Analicemos las implicaciones de que Kerem Bürsin declare que alguien es su mujer ideal. Para los fans, esto puede ser un motivo de alegría, de validación de sus esperanzas románticas. Para Anne, si la declaración es para ella, sería un gesto de profundo afecto y compromiso. Para otros podría generar envidia, o incluso críticas, dependiendo de cómo se interprete. En el mundo de la fama, cualquier declaración de amor puede ser vista desde múltiples ángulos, y no siempre de la forma más positiva. También es importante considerar la temporalidad. Una persona puede ser tu mujer ideal en un momento dado de tu vida. Los ideales cambian, las personas evolucionan. ¿Sigue siendo esa persona su mujer ideal en el presente? ¿O fue una declaración en un momento particular de su relación? La vida de los famosos es dinámica, y sus relaciones también lo son. Si la declaración fue hecha en el pasado, podría ser que las circunstancias hayan cambiado. Y si fue hecha recientemente, entonces tiene una relevancia aún mayor en el presente. Otro aspecto a considerar es la diferencia entre decir, es mi mujer ideal, y ella es la mujer ideal para mí. La primera frase puede ser más una descripción de un tipo, mientras que la segunda implica una conexión más específica y personal. El uso de los pronombres posesivos es clave aquí. Mi mujer ideal puede sonar un poco más general, como si estuviera describiendo un concepto, mientras que ella es la mujer ideal para mí, es una afirmación mucho más directa y personal. En definitiva, desentrañar el significado real detrás de la frase Kerem Bürsin, mi mujer ideal, nos invita a reflexionar sobre el amor, las relaciones, la fama y la forma en que los famosos se comunican con su audiencia. Podríamos estar ante una declaración sincera de amor, una descripción de cualidades admirables, o una estrategia para mantener viva la atención mediática. Lo que sí es cierto es que esta frase ha generado mucho interés, y eso, en sí mismo, es parte del juego de la comunicación pública en el mundo del entretenimiento. Podríamos también pensar en el impacto que este tipo de declaraciones tienen en la audiencia joven. Ver a sus ídolos hablar de ideales en el amor puede inspirarles a reflexionar sobre lo que ellos mismos buscan en una pareja. Es importante que estas conversaciones se den desde el respeto, la admiración mutua y la construcción de relaciones sanas. Si Kerem Bürsin, al hablar de su mujer ideal, promueve valores como la independencia, la inteligencia y la empatía, entonces su mensaje, independientemente de a quién vaya dirigido, tiene un componente positivo. Para concluir, hemos explorado las múltiples facetas de la afirmación, Kerem Bürsin, mi mujer ideal. Hemos considerado la posibilidad de una declaración romántica genuina hacia Hande Erçel, la interpretación de un ideal abstracto de mujer, y la posible intención de generar interés mediático. Hemos reflexionado sobre las cualidades que podrían definir a esa mujer ideal y el impacto que tales declaraciones tienen en la audiencia. Lo cierto es que la ambigüedad de la frase nos permite múltiples interpretaciones, y cada una de ellas abre puertas a interesantes debates sobre el amor, las relaciones y el mundo de la fama. Y hasta aquí llegamos con este análisis. Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les sugiere esta frase? ¿Creen que Kerem Bürsin se refería específicamente a Hande Erçel? ¿Cuáles son, según ustedes, las cualidades más importantes en la mujer ideal de un hombre como Kerem? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo y entretenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta entonces.